¿Qué pasa cuando vemos debajo de nosotros, en las circunstancias de la vida que estamos viviendo, injusticia? ¿Qué debemos hacer como líderes? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo de día lunes desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Contento de tener aquí a David Guadrón. Eso. Chief, qué bueno. Qué bueno tenerte acá, Chief. Siempre es un gustazo estar con ustedes dos. Gracias. Ya me siento parte de la familia acá, ¿verdad? Que ser hermano. Sí. Guadrontreras, Guadreras, porque tú sabes que Steve, cuando lo traemos es Steve Contreras. Sí. Qué buenísimo, Chief. Qué bueno. Especialmente creo que es bueno por lo que vamos a estar estudiando esta semana, que yo no puedo decirlo de una mejor manera, ¿verdad? El pasaje, el libro de Nehemías, porque ahí es donde vamos a estar, contiene algunos principios que todos necesitamos escuchar y que creo que lo que nos vas a enseñar va a ser muy bueno, porque yo ya la escuché un momento antes. Yo digo esa parte, fíjate que hace unos días Chief nos enseñó en un devocional estos mismos principios y dijimos, esto es tan bueno que quisiéramos pedirte que lo compartieras. Así que tú decinos por dónde agarramos esto. Qué tremendo, porque como tú dijiste, es todo el libro de Nehemías. Sí. Y yo te desafío a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, a que leas todo el libro de Nehemías. Es tan bueno de principio a fin. Históricamente está en un momento tan importante de la historia bíblica y de la historia del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo, por donde tú lo agarres, por el carácter de Nehemías, por los principios de liderazgo que hay allí, por los desafíos, un montón de desafíos. Por el manejo de adversidades que hay allí, es tremendo. Mira, ya que hablaste de historia, pongámonos de historiadores. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Porque tú sabes, algunas personas... Espérate. El primer elemento de historia. Es que Julio está cumpliendo años. Exacto, correcto. Feliz cumpleaños, Julito. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Eres parte de la historia. Ahora sí, creo yo que sí. ¿Decimos la edad o no decimos? Sí, claro, por supuesto. 61 años, ¿verdad? 61 años. 61 años el día de hoy. Sí. Felicidades. O como diría Pati, mi esposa, ella diría, no, gordo, estás cumpliendo 70 menos 9. Ella siempre le empuja el tema adelante. Pero mira, una bendición aquí estar hablando de la historia, pero no de mi historia. No, y hablando de líderes, y vamos a hablar de líderes que no sirven, pero no tenemos acá un líder que no sirve. Tenemos un líder que sirve. Qué bueno que dijiste eso, porque el título de la serie se llama El líder que no sirve, puntos suspensivos. Diría así, más sugestivo. El líder que no sirve, puntos suspensivos. Exactamente. Queriendo implicar que el que no sirve, no sirve, pero qué tremendo que el día de mi cumpleaños comenzamos una serie que se llama El líder que no sirve, pero está bien, yo entiendo que no hay nada ahí, nada de ninguna indirecta, pero historia. ¿En qué momento histórico se da el libro de Nehemías? Debemos entender que el pueblo de Israel fue tomado cautivo, es decir, hubo un secuestro masivo de todo el pueblo de Israel, específicamente de la parte de Judá, que es la parte del sur. Si recuerdas un poco de historia, se dividió el reino luego que el hijo de Salomón, Roboam, tomara malas decisiones. El reino se divide en norte y sur. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Estas tribus del sur fueron tomadas cautivos. 20 y pico de reyes después. Exacto. A causa de la desobediencia consistente un del castigo pueblo. de Dios. Es un castigo de Dios advertido en Jeremías, por ejemplo. Y entonces es llevado por los babilonios. El famoso nombre de Nabucodonosor suena en todo esto y es llevado cautivo. Daniel, por ejemplo, y el libro de Daniel y Daniel mismo describe esa parte de la historia donde son llevados cautivos por los babilonios. Luego los babilonios son conquistados por los persas, los medopersas. Y los persas entonces, años después, 70 años después, dan la oportunidad al pueblo de Israel de retornar, de regresar a su tierra. Y entonces es una fiesta, es algo tremendo que sucede y regresan en 3 grandes tandas, diríamos nosotros. La primera... La tandona. La tandona, sí. Sí, la más grande. Y es la de Zorobabel, es guiada por Zorobabel y un sumo sacerdote llamado Josué y es llevado allí a Israel. Y la función de ellos, la principal función es reconstruir el
templo. El templo había sido destruido y la casa de Dios ahí en Jerusalén. Entonces llegan y reconstruyen el templo. Este es el segundo templo. Va a haber un tercer templo en el tiempo de Herodes. Pero entonces el templo de Salomón hermoso había sido destruido. Zorobabel, Josué y el resto del pueblo que regresan reconstruyen el templo. Que dicho sea de paso, es otro pasaje que hay que estudiar cuando reconstruyen. Unos lloran y otros lloran. Tremendo. Tú puedes leer Ageo en esto, tú puedes leer Esdras en los primeros capítulos en esto. Lo describe y es tremendo, es emocionante. Luego de esto, años después, retorna, o poco tiempo después en realidad, retorna un segundo grupo con Esdras, otro nombre que resuena en nuestras mentes si has leído la escritura. Casi Esdras, 80 años pasan. Sí. Casi 80 años. Porque después. algunos piensan que es... que uno detrás del otro. Sí, ¿cierto? ¿verdad? Sí. Que ahí va Zorobabel y entonces... Me va unas cosas porque me llega yo un poquito adelante. Exactamente. Sí. 80 y pico años. Y en medio de este... se da la historia de Esther. Esther. Sí, Ajá. exacto. La famosa historia de la reina Esther se da en medio de esto y entonces retorna un segundo grupo con Esdras. Esdras, su propósito es restaurar toda la parte religiosa, espiritual, La adoración, la comunión. toda la parte de ritos tan importantes para los judíos. Y Esdras hace Aún eso. la parte social. Sí, aún una parte moral, social, correcto. Y luego Nehemías entonces se encarga de liderar un tercer retorno. Sí. El tercer retorno que es el último retorno y que se da en los últimos tiempos bíblicos. De hecho, Nehemías es la parte de la historia, yo te diría, final. En este tiempo se está escribiendo, por ejemplo, Malaquías, para que tengas una idea. Al final del libro de Nehemías se está escribiendo el final de la Biblia también. De la Biblia hebrea. De la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, correcto. Y luego van a pasar 400 años donde no se escribe nada sino hasta el Nuevo Testamento. Así que Nehemías está en esta parte emocionante de la historia donde están retornando y la función principal de Nehemías es ahora reconstruir el muro. El muro que es la protección de la ciudad de Jerusalén. Aclaremos eso porque algunos cuando dicen, o sea que Nehemías fue para reconstruir el muro. Piensan que en su casa, cuando la compraron sin muro, mira, fulana, hagamos un murito. Entonces 3 metros por... Compraste por los ladrillos. 3 metros, ¿cuál? 2 metros de 2 alto. metros por 6. Entonces, ese es el Y muro. unos Altex. Ahí, ¿verdad? Unos Sí. ladrillos ahí. De 10, porque de 15 ya es muy caro, ¿verdad? sí, Entonces, Y sí. quizás lo hago yo los fines de semana, ¿verdad? O le decimos al vecino. Pero cuando hablan de reconstruir el muro, ¿a qué se refiere? El muro se trataba de un muro perimetral en la ciudad que era la forma de proteger la ciudad de Jerusalén. Al ser un muro perimetral, tenía más o menos entre 5 y 6 kilómetros en el perímetro. Era grande, era un murote. Sí, estamos hablando de 6 kilómetros de muro. Y en el muro, si ustedes recuerdan la historia, por ejemplo, los muros antiguos, Rahab, ¿te acuerdas esta famosa historia? Vivía en los muros de Jericó. O sea, era como un edificio donde podía vivir la gente en el muro, literalmente. ¿Cómo lo decías tú? Es la idea de construir un edificio de 6 kilómetros de largo, de 4 o 5 metros de ancho, de forma que alguien puede vivir adentro, y de 3 pisos de alto. O sea, 6 a 8 metros en diversos puntos. Entonces uno dice, o sea que no es un murito. Es una tarea descomunal. Y una parte estaba derrumbado y había que solamente reconstruir, restaurarlo. Quizás una mejor forma de idea es que él va a restaurar el muro, ¿verdad? Y una parte es de construcción. Y hay mucho, otra vez más, ahí hay mucho liderazgo. Yo diría que una de las cosas preciosas de Nehemías es su habilidad para despertar a las personas a ser parte de una empresa grande. Total. Que eso es increíble. Es increíble. Y que toma un pueblo que está totalmente desmotivado y desmoralizado y lo activa en una empresa tan grande y tan compleja. Mira, titánica. Un pasaje que lo dijimos hace unos días, que creo que estuvimos hablando de esto, ya no me acuerdo, como ciudad destruida y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Estoy diciendo, es algo que no sirve, no funciona, ¿verdad? Presa de lo que sea. Presa de lo que sea. Entonces ahí tienes el levantar un muro. Y otra cuestión tan interesante en el libro de Nehemías es el manejo de la adversidad que hay allí, porque tiene unos enemigos y tiene una oposición tan terrible que el carácter y el liderazgo de este hombre para atravesar esa adversidad es tremendo. Mira, cuando uno se sienta a leer el libro de punta a punta, que es algo que creo que vale la pena, y entonces no tener los pedacitos como sueltos, pero cuando uno se sienta, uno puede pensar
ella sí es mi oficina. Sí. Mi oficina no. Así es mi oficina. Así es mi oficina. O sea, es el ambiente. El ambiente, hay mucho trabajo que Sí. hacer. Hay un líder que no funciona. Y han habido un montón de gente que no ha hecho nada por un montón de tiempo. Pero cuando alguien nuevo llega Sí. para implementar un nuevo proceso, inmediatamente tiene detractores. Y entonces uno dice que tremendo, ¿verdad? Mucho de la naturaleza humana hay ahí. Que quizás es algo que vale la pena entender. Nehemías no era un pastor, no era un misionero, no era un sacerdote, no era un levita, no era un religioso, no era un escriba, no era un religioso, porque a veces pensamos que todos los líderes que están en la Biblia son el equivalente de los pastores en una iglesia, ¿verdad? O de los líderes de grupos pequeños. Y por eso a veces nos cuesta identificarnos, porque yo no soy pastor, diría alguien, yo no soy ese. Entonces. Yo no soy copero. Sí, no trabajo en un bar, pero no soy copero. Mira. Entonces sí sería copero. Entonces, algunos son copiados. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo creo que la introducción es buena. Entendemos quién es, entendemos la circunstancia histórica. Entendemos un poquito de quién es Nehemías. Nehemías es un hombre de confianza del rey Artajerjes. Esto es. Sí. Que solo sabemos su dieta, dice. Sí, al ser un copero, Jerjes. Solo comía Jerjes. Esa es una teoría de Iván. Y al ser el copero significa este hombre de parte de su corte real, que es un hombre de mucha confianza. Sí. Entonces, este Nehemías se carga tanto por su propio pueblo al ver los muros derribados que toma acción, toma el liderazgo necesario y va y lo hace. Y vamos a estudiar específicamente el capítulo 5. Okay. Y vamos a ver allí en el capítulo 5 estas áreas de liderazgo de servicio que son tan bien modeladas por Nehemías ahí. Porque en el capítulo 5, del verso 1 en adelante, lo que está sucediendo es que el pueblo ha sido oprimido por los nobles y los que tienen recursos. Han sido oprimidos porque estos que tienen recursos económicos les han dado en préstamo al pueblo para salir de sus problemas financieros, de sus impuestos, de todo esto, les han dado dinero. Pero ahora les están cobrando con usura, les están cobrando a tal grado que algunos han tomado a sus hijos por esclavos, han tomado a sus propios hermanos como esclavos, como propiedad, con tal de pagar la deuda. Este pueblo viene entonces a Nehemías. O sea, eran bancos y maquilas de un solo. Quiero entender bien. O sea, este pueblo, la gente que vive en esta ciudad, que voy a decirlo así en términos nuestros, está toda desgraciadita porque están sin muro, cualquiera llega y hace lo que quiere. Además de estar en una circunstancia difícil, quienes son sus líderes están, en lugar de ayudándoles, oprimiéndoles. Tanto que dice, mira el verso 3, dice, estoy en capítulo 5 de Nehemías, en el verso 3 dice que viene este pueblo y habla con Nehemías para pedir ayuda. Y le dicen, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y la viña. O sea, tuvimos que empeñar la finca para poder pagar los impuestos. Tuvimos que hipotecar la casa para pagar los impuestos. Pero, digamos, la finca suena como que es alguien que tiene, era nuestro terrenito, nuestra parcela con la que trabajamos. Nuestra finquita. Y mira la reacción de Nehemías en el verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Viene Nehemías y le indigna la injusticia social que está sucediendo acá, le indigna la opresión del liderazgo, le indigna, como tú quieras llamarlo, tenemos términos para esto, pero aquí tienes un hombre que en su liderazgo él dice, no puede ser que yo me quede impávido, me quede quieto, sin hacer nada ante esto que está sucediendo. Yo quiero entender algo del contexto, ¿ok? Entonces entendemos que Jerusalén está en una situación difícil, complicada. Ha comenzado los retornos, ha comenzado alguna mejoría, pero los que están gobernando ahí... Están terminando los retornos. Están de parte del rey. Esos que gobernaban eran de parte del rey. Ahora viene un hombre de confianza del rey que está sobre todos estos y lo que va a encontrar ahí es un gran abuso. De hecho, qué bueno que lo pones de esa manera.
es que estos que estaban abusando acá son nobles, significa que tenían una posición dada por el rey, efectivamente. Son gobernadores puestos por el rey y líderes de la nación. Nobles y oficiales. Sí, nobles y oficiales. Oficiales, dice. Sí. Puestos por el rey. Puestos por el rey. Ajá. Pero entonces ahora Nehemías viene y es el nuevo gobernador. Ese es el punto. Él tiene ahora una posición oficial también. Sí. Sobre todos. Sobre todos. Entonces, como nuevo gobernador, le buscan. Y él se indigna. Y se indigna, ¿sabes por qué? Porque creo que aquí está la clave de esta faceta de líder siervo Nehemías. La gente es importante. Sí. O sea, vamos a cuidar a la gente. Para el líder, correcto. Para el líder siervo, para el líder que tiene esta actitud, la gente es importante. No puede ser que estemos permitiendo esto a la gente. Es más importante que los impuestos en este contexto. Sí. Es más importante que recuperar nuestra plata. Sí. Es más importante que hacer nuestro muro. No puede ser. Tanto es así que el verso 8 para mí es clave. Les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Sí. ¿Cómo es esto que nosotros nos hemos dedicado a la gente y ahora vamos a estar dañando a la gente? ¿En qué cabeza cabe? Eso es lo que le está diciendo. Mira, en el versículo 7, antes de hacer esta frase que acabas de decir, dice que Nehemías, está hablando de Nehemías y dice, hablando de los oficiales y los nobles, y dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué tal eso? O sea, él viene y dice, yo voy a confrontar esta situación, porque yo creo que lo que estás diciendo, el líder que se carga, que el líder que de verdad quiere ser de bendición para aquellos que están bajo su responsabilidad y no permanece impávido en una circunstancia como la que estás planteando, va a tomar acciones de hecho. No solamente va a decir, qué barbaridad, ¿verdad? Voy a escribir... No solo vocales. No, sí. No solo decir... Ni va a dar algo conceptual. Exactamente. Voy a escribir un libro. O voy a poner un post criticando a todo el mundo. Sí, no, él dice, yo... En la medida de sus posibilidades voy a actuar. Voy a usar la autoridad que me ha sido conferida para eliminar la injusticia que yo veo que está sucediendo. Mira, yo tengo solo una preocupación. O sea, la indignación es más que solo de alma, pues. Sí. O sea, es de hecho, de acto. O sea, la indignación me va a llevar a hacer algo. Sí. Mira, solo me preocupa que quien nos está escuchando, quien nos está viendo, sienta, es cierto, los líderes, y sienta, yo no tengo nada que ver, yo no soy líder de nada. Entonces, y el pueblo unido, todo lo demás. La parte política, la parte de la empresa, la parte de la iglesia. Pero de alguna forma esto nos toca a todos. Porque todos tenemos liderazgo. Ajá. Todos tenemos alguna participación en la vida de otros, influencia en la vida de otros. Tenemos de alguna manera liderazgo, aunque no sea un liderazgo dado o un liderazgo oficial. Sí. ¿Es una mamá una líder? Así es, porque tiene la influencia sobre sus hijos. ¿Es un hermano mayor? ¿Es un hermano mayor un líder? Sí. ¿Es un maestro un líder? Por supuesto. Sí. Es el papá, el esposo. ¿Qué tal un compañero que tiene influencia sobre sus compañeros? El discipulador. Un jefe. El jefe. El dueño de la empresa. Es un vicepresidente ejecutivo a cargo de la producción líder. Yo creo que sí, o sea que lo que estamos haciendo es que la palabra liderazgo, y por eso yo hace un rato hacía el señalamiento. A veces pensamos que el liderazgo y Biblia solamente tiene que ver con estructuras de iglesia. Sí. Y hay muchos principios de estos que tienen que ser aplicados a la iglesia. Yo estoy seguro que en la medida en que vayamos desarrollando el pasaje a lo largo de la semana lo vamos a entender. Pero mucho tiene que ver con la vida entre lunes y sábado. Exactamente. En la forma en la comunidad, sí. En el trabajo, en la familia. Si trabajas en el gobierno, en la posición que sea, tú tienes esta misma... Y entonces, ¿qué aprendemos entonces? Aprendemos que en la posición que Dios te ha dado, que tienes, ahora entendemos, tienes esa cuota de liderazgo que Dios te ha dado, busca beneficiar a la gente. La gente es importante. Sí. No te quedes quieto ante la necesidad que estás viendo de la gente. Si puedes hacer algo, hazlo. Ok, me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que como líderes, sea cual sea la posición que Dios nos ha dado en la vida, tenemos que estar dispuestos a indignarnos por la injusticia que sucede sobre aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad y hacer algo. No solamente la parte de indignación en el corazón, sino la parte de tomar acciones concretas para que esa injusticia termine. Puede ser que alguien sea una mamá, o puede ser que sea un jefe, o puede ser que sea un hermano mayor, o puede ser que sea un maestro, o puede ser que sea un pastor, o puede ser que sea un diácono o un líder en la iglesia.
Pero sea cual sea nuestra posición, cuando debajo de nosotros hay una injusticia, debemos indignarnos y hacer algo. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas que Dios te ha puesto en algunas posiciones de liderazgo. Y sobre esas posiciones, la gente es importante. Ahora, si la gente es importante y vamos a hacer algo, creo que tenemos nosotros que estar dispuestos a no ser parte de la injusticia. Claro. Que creo que es algo que vamos a ver el día de mañana. Así es, el día de mañana vamos a ver a partir del verso 14 una serie de rasgos de este líder siervo que son tan bien modelados por Nehemías. Mucho que aprender. Creo que va a ser buenísimo, buenísimo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.